Bienvenidos a Miles Matemáticas. El día de hoy vamos a encontrar la curvatura de una función vectorial en 3D. Veamos. Inicialmente entonces nosotros vamos a hacer la explicación correspondiente. ¿Qué significa eso? Una parametrización r de t es llamada suave en un intervalo i si su derivada es continua y esa misma derivada es diferente de cero en ese intervalo. Eso es lo que nosotros llamamos una curva suave. Es decir, que no tiene giros ni cambios abruptos. Ahora, si C es una curva suave definida por una función vectorial, recuerde que el vector unitario tangente t de t está definido por tangente de t es igual a r' de t sobre la norma de r' de t. Indica también la dirección de la curva. En consecuencia, de acuerdo con la siguiente figura, aquí podemos observar una curva donde observamos sus respectivos vectores unitarios. Y cada vector unitario va a depender del cambio de esa curvatura. Aquí podemos observar su vector unitario. No van a haber vectores unitarios siempre y cuando la curva tenga un comportamiento aproximadamente lineal. Eso significa que nosotros debemos tener en cuenta que la curvatura de una curva está definida como la norma de t con respecto a ds, donde t es un vector tangente unitario. Debemos tener en cuenta que se usa la longitud de arco, de tal manera que la curvatura será independiente de la parametrización. Es más fácil de calcular la curvatura si está expresada en términos de t que en lugar de s. Por eso utilizamos la regla de la cadena. Eso significa que dt de t va a ser igual a dt sobre ds por ds de t. Eso indica que la curvatura va a ser igual a la norma de dt ds o lo que es lo mismo dt de t sobre ds de t. En consecuencia, nosotros sabemos que ds de t es igual a la norma de r' de t. Es decir, que nosotros podemos escribir la curvatura como la norma de t' de t que corresponde al vector tangente unitario, su derivada, con respecto a la longitud de arco determinada. La fórmula anterior se puede usar de una forma diferente y más conveniente. Eso significa que nos queda la curvatura es igual a la norma de r' de t producto cruz la segunda derivada de r con respecto a t sobre la norma de r' de t elevada al cubo. Veamos un ejemplo. Y me dice, calcule la curvatura de la curva determinada por r de t igual a 2 seno de t, 5 de t y 2 coseno de t. Recordemos que esto es un vector. Para solucionar, entonces utilizamos la fórmula de la curvatura. En consecuencia, empezamos. R de t es igual a 2 seno de t, 5 de t coseno de t. Hallamos r' de t, es decir, la derivada. 2 se conserva, derivada del seno, coseno de t. Derivada de 5t, 5. 2 se conserva, derivada del coseno menos, lo escribimos inicialmente, seno de t. Entonces esto nos queda que r' de t es igual a 2 coseno de t, 5 y menos 2 seno de t. Recordemos que esto es un vector. Entonces la norma de r' de t va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 coseno de t al cuadrado más 5 al cuadrado más menos 2 de seno de t elevado al cuadrado. ¿Dónde? 2 elevado al cuadrado nos da 4. Coseno de t al cuadrado nos da coseno cuadrado de t. Más 5 al cuadrado, 25. Ahora, este signo negativo está afectado por el 2, entonces nos queda positivo. 2 elevado al cuadrado da 4 y seno elevado al cuadrado nos da seno cuadrado de t. Observamos que tenemos un factor común, 4. Entonces nos queda 4 factor de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t más 25. Pero coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es una identidad trigonométrica que nos da 1. Eso significa que tenemos 4 por 1 más 25. En consecuencia nos queda 4 más 25. Es decir, que r' de t, su norma, es exactamente igual a la raíz de 29. Ahora hallamos el vector unitario tangente, t de t. Para esto se utiliza la fórmula r' de t sobre la norma de r' de t. Eso significa que es igual a 1 sobre la norma de r' de t por r' de t.
Nosotros ya hallamos r' de t su norma. Eso significa que esto es 1 sobre la raíz de 29 por r' de t, que es este vector. En consecuencia, derivamos. Derivando esta constante nos queda igual. 2 se conserva, derivada del coseno menos seno, entonces nos queda menos 2 seno de t. Derivada del 5 es 0. Menos 2 se conserva y derivada del seno, coseno de t. Entonces aquí tenemos el vector tangente unitario de t derivado. Entonces, hallamos la norma. La norma de t' de t es igual a 1 sobre la raíz de 29 por la raíz cuadrada de cada uno de los términos anteriores elevados al cuadrado. Operando nos queda negativo elevado al cuadrado queda positivo, 2 al cuadrado 4, seno elevado al cuadrado. 0 al cuadrado pues 0, aquí negativo elevado al cuadrado positivo, 2 al cuadrado 4, coseno elevado al cuadrado, coseno cuadrado de t, y 1 sobre raíz de 29 queda por fuera. Observamos que tenemos un factor común, 4. 4 por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Pero nosotros ya sabemos que seno cuadrado de t más coseno de cuadrado de t es 1. Y 1 por 4 nos da 4, es decir, raíz de 4, multiplicado por 1 sobre la raíz de 29. Y la raíz de 4 es 2. Esto significa que la norma de t' de t es igual a 2 sobre la raíz de 29. Entonces la curvatura va a ser igual a la norma de la derivada de t, que es igual a 2 sobre raíz de 29, sobre la norma de r' de t, que encontramos que es igual a raíz de 29. Haciendo ley de orejita nos queda 2 por 1, 2. Raíz de 29 con raíz de 29 se va a la raíz y nos queda 29. Es decir, que la curvatura es igual a 2 29. Veamos entonces nuestra curva en GeoGebra. Eso significa que tenemos curva. Aquí tenemos tres expresiones. Entonces nos queda que es 2 seno de t, 2 por seno de t. La segunda expresión es 5t, segunda función paramétrica. La tercera expresión es 2 por coseno de t. El parámetro es t. Démosle un valor inicial aquí a t de 0 y de 10. Entonces aquí observamos nosotros la curva correspondiente en el espacio tridimensional. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la matemática no se aprende viendo, se aprende haciendo. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal, Miller Matemáticas. Ayúdame para que crezcamos en nuestra comunidad académica. Pronto llegaremos a los 10.000 alrededor de Miller Matemáticas. Chao.